Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Nos vemos obligados nuevamente a tratar un tema educativo, sobre todo considerando que el pasado día miércoles la Honorable Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción del proyecto de ley que suspende la vigencia de la Ley 6.659/2020. Una ley que trata de una donación de la Unión Europea de apoyo justamente para la transformación del sistema educativo. Y esa decisión de la Cámara de Diputados representa un gran riesgo para la educación pública de nuestro país. Si el análisis tuviéramos que hacer desde el criterio de la racionalidad, probablemente nos va a resultar imposible comprender con qué derecho los que representan a la ciudadanía en el Congreso de la Nación adoptaron una decisión de ese tipo que pone en riesgo la continuidad de muchos niños dentro del sistema educativo. Por dar un ejemplo, y luego en el desarrollo del programa vamos a ampliar algunos datos, algunas informaciones. Pero de esa donación de la Unión Europea depende varios platos de comidas que los niños comen en las escuelas. Y esto me hace recordar las conclusiones de la primera conferencia latinoamericana de educación que se realizó en la Universidad de Córdoba en el año 2004, que en su conclusión, entre otras cosas, afirmaba que los hijos de los pobres van a la escuela en América Latina primero para comer y luego para aprender. Esto es una realidad, y Paraguay, como parte de la realidad latinoamericana, sin lugar a dudas, muchos de nuestros niños, niñas, van a la escuela fundamentalmente por la comida y en un segundo momento para el estudio. Pero aún así, nuestros 63 diputados que votaron por el proyecto de ley que suspende la vigencia de la Ley 6.659, no consideraron, no hicieron un análisis, si ustedes quieren, responsable, porque la Ley 6.659 no tiene nada que ver con el Plan Nacional de Transformación Educativa. Y a juzgar por los documentos existentes, la Ley 6.659/20 se promulgó en octubre de ese año, del 2020. El primer borrador del Plan Nacional de Transformación Educativa es de septiembre del 2022. Pequeña gran diferencia, 23 meses, ¿no?, de distancia. Por tanto, no puede tratarse. El Plan Nacional de Transformación Educativa está financiado por el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, conocida por su sigla FEI. Por tanto, se haga la comparación que se haga, resulta imposible comprender la decisión. Veamos cómo está configurada la educación en Paraguay y sobre todo lo que hace a la educación pública a través de estas informaciones que queremos compartir con ustedes y que pueden visualizar en su pantalla. Según los datos obtenidos del Registro Único del Estudiante, año 2021, Paraguay cuenta con un total de 10.277 instituciones educativas, siendo el 85% de carácter oficial, 6% privadas subvencionadas y 9% privadas. Del total de instituciones, 60% se ubica en zonas rurales y 40% en urbanas. Queremos destacar dos datos que nos parecen relevantes de esta placa. Que el 85% de las instituciones son instituciones públicas y que el 60% de las instituciones se encuentran
en zonas rurales. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando de una situación de vulnerabilidad de un alto porcentaje de los que precisamente van a estas instituciones educativas. Veamos los otros datos que nos va a ilustrar para tratar de comprender. En Paraguay hay un total de 1.528.216 estudiantes matriculados, siendo 1.217.977, 80%, del sector oficial, 142.354, 9% del privado, y 167.885, que representa el 11% del privado subvencionado. Destaquemos aquí, el 80% de la matrícula del Sistema Educativo Nacional representa justamente al sector público. Y los que precisamente están en riesgo con la decisión de la Cámara de Diputados son las instituciones públicas, son los alumnos que van a este tipo de instituciones. Y finalmente, queremos compartir también estos datos con ustedes, que hace justamente a un problema, sin lugar a dudas, no menor. Al año 2020, 89% de los niños y adolescentes de hogares de menor ingreso estaban matriculados, a diferencia del 98% de los niños y adolescentes del mayor quintil. Se observa aproximadamente un 92% en el segundo quintil, 93% en el tercero y 96% en el cuarto. Paralelamente, en zonas urbanas, el 95% de los niños y adolescentes están matriculados, porcentaje que se ve disminuido a un 90% en zonas rurales. Son datos, sin lugar a dudas, datos objetivos. O sea, no tenemos el 100% de la cobertura. ¿Y qué pasa si eventualmente se deja sin efecto la vigencia de la ley 6.659? De esto hablaremos en el desarrollo de nuestro programa. Para poder analizar este tema delicado, complejo, agudo, nos acompañan hoy en Visión País el doctor Oscar Stark, director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Educación y Ciencias. Muy buenas noches, Oscar, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a quienes nos acompañan en la mesa, Gabriel, Francisca y Natalia. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias, Francisco, por la oportunidad. También nos acompaña el licenciado Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, OTED Auténtica. Muy buenas noches, Gabriel. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los demás miembros de la mesa y a la audiencia también. Nos acompaña también la señora Francisca Monjes, vocera de la Federación de Asociaciones de Padres de las Escuelas Públicas del Paraguay, conocida por su sigla FEDAPI. Muy buenas noches, Francisca, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, a la mesa, en especial a los padres de familia de las instituciones educativas de todo el país. También nos acompaña Natalia Vega, ella es coordinadora ejecutiva de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, conocida por su sigla FENAES. Muy buenas noches, Natalia, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Francisco, y a los demás miembros de la mesa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos nuestro análisis para intentar comprender la decisión de la Cámara de Diputados y buscar alguna salida alternativa, a ver si hay mayor racionalidad en la otra Cámara, la de senadores. Brevísima pausa. Tarde. Una maestra borracha al volante de un auto atropelló, según el reporte, iba como una familia en una moto.
una locura. Dante Melgarejo, Natalia Sosa Jovellanos, Elvio Acosta y Enrique Dávalos te actualizan con toda la información de la tarde. Allanamientos en Capiatá, hay una persona detenida sospechada de robar una moto y matar al propietario. Delincuentes ingresaron a una tienda de disfraces de la zona de Mercado 4. Turno tarde, de lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. ¿Cómo entender la decisión de la Cámara de Diputados al intentar dejar de lado la donación de la Unión Europea? En primer lugar, hay que reconocer que Paraguay, en este periodo democrático de 1989 al 2022, ha dependido financieramente para sostener su sistema educativo de la cooperación internacional. Esto es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Es una triste realidad, pero es una realidad. Reitero, no la podemos negar. Y si eventualmente cerramos la puerta de la cooperación internacional, tendremos serias dificultades, porque tampoco hay mucho interés en debatir una reforma tributaria en Paraguay. Y la única solución, si vamos a dejar de lado la cooperación internacional, es una profunda reforma tributaria. Para intentar comprender lo que decidió la Cámara de Diputados, vayamos al 21 de septiembre de este año, la declaración 1104, que ustedes pueden visualizar en su pantalla, que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias, a detener el proceso de diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo 1, instar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias, a detener el proceso del diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa. Artículo 2, remitir el diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa al Consejo Nacional de Educación y Ciencias, única instancia legal habilitada para llevar adelante este proceso. Artículo 3, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los 21 días del mes de septiembre del año 2022. Firmaron esta declaración Freddy Tadeo de Clesis, secretario parlamentario, y Ángel Mariano Paniagua, vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia, Honorable Cámara de Diputados. Queremos señalar tres cuestiones de esta declaración. En primer lugar, dice el artículo 2, remitir el diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa al Consejo Nacional de Educación y Ciencia. Como si aún no está conformado dicho consejo. El Consejo Nacional de Educación y Ciencias es una figura legal establecida en la Ley 5.749. Aún no está conformada. Para la conformación, los miembros de este consejo deben ser designados por decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educación y oído el parecer favorable de las comisiones de educación de ambas cámaras del Congreso. Hasta hoy todavía no se tiene el parecer favorable de las comisiones de educación de ambas cámaras del Congreso. Por tanto, no está conformado dicho consejo conforme a lo que establece la ley. Por tanto, esto es una falacia, ¿no? Una falacia. Qué irresponsabilidad en este tipo de declaración. En segundo lugar, otro error que queremos señalar, es una cuestión simplemente de forma, pero aprovechamos para que en las próximas declaraciones o resoluciones de la Cámara de Diputados no cometan el error. Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. ¿Cumplido qué archivar? Si es la declaración, tendría que ser y cumplida, archivar, ¿no? Es un error no menor cuando se trata de comunicaciones de carácter institucional. Bien, veamos y hagamos el esfuerzo de tratar de entender la decisión de la Cámara de Diputados. Gabriel. Yo creo que ni los diputados entendieron. ¿Por qué? Si uno se transporta en el tiempo al día miércoles y analiza la participación de los parlamentarios, esta tenía un centro. Y el centro era la clientela electoral, no la transformación. No el interés por
una educación para los niños y garantizar los derechos del niño y de las niñas. Porque si esto lo hubiesen querido hacer, semanas antes aprobaron un presupuesto para el 2023 que no contiene esos componentes que dicen querer. Por ejemplo, ¿cómo se garantiza la alimentación escolar? ¿Cómo se garantiza a que el espacio recreativo de los niños y de las niñas tengan los elementos necesarios para poder desarrollar también parte de esa potencialidad del cual está imbuido ese niño y esa niña? Porque esto es presupuesto. Y ese presupuesto que aprobaron los diputados no tuvieron esta misma vehemencia con el que intervinieron en el recinto para hacer oír, entre comillas, su preocupación coincidentemente esa preocupación, digamos, con los que pregonan y están pregonando las llamadas organizaciones pro vida. Esta tampoco les interesa la vida, porque ni en el tratamiento del presupuesto en la Cámara de Diputados, ni en la de la Cámara de Senadores, se vio una asociación tal presente en el mismo lugar donde estábamos nosotros pregonando un mayor presupuesto para la educación pública. Entonces, la idea no es precisamente debatir una educación que nos lleve a un horizonte diferente, sino la idea finalmente de instalar obstáculos para que los derechos sean trabados y en el tiempo esos derechos desconocidos y por lo tanto descartados o dejados sin efecto. Esto no es defender la vida, no es defender derechos a la vida. Derecho a la vida se defiende de manera concreta, no sobre supuestas ideologías, supuestos actos que no sabemos dónde se realiza, pero que está en la mente, lamentablemente, de aquellos fanáticos y aquellas fanáticas que están al frente de algunas, tenemos que hacer esa diferencia, de algunas organizaciones evangélicas. Y por ahí también seguramente de algún sacerdote, porque no hemos escuchado a la conferencia episcopal en esta línea, con algunas alocuciones también creemos nosotros erradas. Entonces, creo que el centro aquí es la coyuntura electoral. Tiene un aporte importante que creo que sí hay que darle como un valor. Y está la necesidad de discutir la transformación educativa. Necesitamos discutir la transformación educativa. Necesitamos discutir la educación que queremos para este país, que necesitamos para este país, que estamos convencidos que es necesario principiar un proceso de transformación, absolutamente necesario. Pero bien tú lo decías, si no transformamos el régimen tributario con esta presión tributaria que tenemos, no solamente no vamos a tener esta cooperación, sino cada vez lo más angurriento que están en las municipalidades y las gobernaciones se van a ir apropiando cada vez más de los recursos que se destinan, el escaso recurso que se destina a la alimentación escolar. ¿Qué es lo que ocurre? Ha habido departamentos que no distribuyeron durante el año, otras suspendieron a mitad de año, y no hemos visto a los padres, entre comillas, pro vida, reclamando lo esencial para la vida. ¿Y qué es lo esencial para la vida? La alimentación. Quiero justamente trasladar todo eso a Francisca. ¿Cómo tomaron esta decisión de la Cámara de Diputados, la Asociación de Padres de Escuelas Públicas? Bueno, generalmente hace varios años, varios periodos, que en la Cámara se vienen tomando decisiones sin mirar y sin tener en cuenta luego a la ciudadanía toda. A veces nos ponemos a pensar o a discutir si lo hacen por instinto o por darse el gusto o por darle el gusto a alguien o a algún círculo de mi conveniencia nomás. Y es el reflejo de lo que hoy estamos viviendo como país. También Mesa y Francisco, permitirme decir que la FEDAPI, la federación que tiene 12 años de vigencia como la primera, no representa a ningún partido político, a ninguna religión,
representamos al diálogo, representamos al consenso, hacemos un llamado a no agotar ese espacio de diálogo. Dentro de las diferencias podemos encontrar puntos en comunes y ese punto en común más importante es el niño y el adolescente. Hacer un llamado a los padres de familia a informarse y a través de esa información de fuentes fidedignas y certeras sacar nuestros propios criterios, analizar y que no nos hagan creer o no nos metan en esa confusión de hasta que nosotros nos dimos cuenta como organización de que los padres entramos en una confusión hasta el punto de decir y preguntar, ¿y tengo que irme a la escuela de mi hijo? Y hasta de confundirnos quién es lo que somos y cuál es el rol fundamental del padre de familia, de la madre de familia, de la familia dentro del sistema educativo paraguayo. La federación viene por todos estos años desde su creación conversando con todos los ministros, o por lo menos intentando, en todas. Para nosotros el color no tiene espacio dentro, para nosotros los padres de la federación, el color no tiene absoluta cabida. El ministro de Educación tiene que ser un ministro que tenga bien centrado para qué y por qué estamos dentro de un ministerio tan sensible como Educación. ¿Quiénes somos como comunidad educativa y qué queremos? ¿Qué clase de escuela pública paraguaya queremos? Si queremos una escuela pública inclusiva o excluyente, que también de eso tenemos que discutir, porque hasta hoy tenemos una educación excluyente, en donde la educación paraguaya duele, se sufre y también todavía no es un derecho, sigue siendo un privilegio porque es costosa la educación paraguaya. Y decirle a la ciudadanía, a los padres de familia, que la federación no representa a todos los padres a nivel país, porque estaríamos mintiendo. Representamos a un grupo y a una cantidad de asociaciones de cooperación escolar que confían y que saben y que conocen nuestro trabajo. Eso no es un dato menor. En una próxima intervención podemos justamente ahondar en eso. Óscar, ¿qué participación tuvo el Ministerio de Educación y Ciencias en el tratamiento de este proyecto de ley que la Cámara de Diputados otorgó media sanción durante su dictamen en las comisiones asesoras o consultas incluso de la propia presidencia de la Cámara de Diputados antes de su tratamiento en plenaria? Y realmente nosotros informalmente nos reunimos con muchos diputados y diputadas de diferentes bancadas, hablamos por teléfono con muchos de ellos, pero en la Cámara de Diputados fue muy rápido el proceso de tratamiento, ¿verdad? En la Cámara de Senadores, que hay otra ley también que se introdujo en la Cámara de Senadores que suspende por un año los efectos de la ley. Ahí sí, eso se giró a comisiones, se remitieron las consultas al Ministerio de Educación, el Ministerio respondió, el ministro fue convocado a la comisión directiva y se reunió con la comisión directiva para explicar todas las facetas, digamos, de la transformación, del apoyo de la Unión Europea, de las denuncias también que hubo sobre la utilización de algunos materiales con ideología de género que no eran del MEC, ¿verdad? Pero en este caso fue muy rápido y vos preguntabas al principio cómo explicar lo que pasó, ¿verdad? Y la única forma de explicar es que basaron su decisión en información falsa. O sea, lo que vos dijiste es fundamental al principio. El apoyo de la Unión Europea no tiene nada que ver con el Plan Nacional de Transformación Educativa. El Plan Nacional de Transformación Educativa está financiado con recursos del FEI, son 23.000 millones de guaraníes que están prácticamente completamente ejecutados ya porque estamos en la etapa final, tenemos el borrador final del plan, ¿verdad? Que se hizo en base a un diagnóstico que tiene más de 1.600 páginas, donde participaron los mejores expertos nacionales, donde participaron dos universidades muy prestigiosas, la Universidad Columbia de Nueva York, una de las más importantes del mundo, la Universidad Católica de Chile, de las más importantes de la región, y que básicamente concluye lo que casi cualquiera de nosotros podría concluir en una sobremesa, ¿verdad? O sea, hay 11 causas por la que nuestra educación está en una situación tan crítica y hay 9 políticas para resolver esas causas, ¿verdad?
Y esto se hizo con la participación de mucha gente. Los padres participaron prácticamente en todas las reuniones, inclusive estuvieron manifestándose en muchas de ellas. Y en un primer acuerdo que salió en julio, teníamos 8 políticas. Y en un segundo acuerdo se incluyó la política a sugerencia de los padres, de estos mismos padres, que ahora se están manifestando en contra, que fue la política de familia y sociedad, ¿verdad? Porque es obviamente así, y se reconoce también la solicitud de ellos y que tenía validez esa solicitud, ¿verdad? Porque la familia es parte de la educación, parte de la comunidad educativa, y si bien estaba el aspecto de la familia transversalmente en todo, al ponerle como una política, obviamente adquiere mayor relevancia, ¿verdad? Pero esto no tiene nada que ver con el Plan Nacional de Transformación Educativa, este es un apoyo de la Unión Europea. Programas como estos se vienen ejecutando desde el año 2009, son como 142 millones de euros ya que se están ejecutando desde el año 2009 y es de libre disponibilidad para el Ministerio de Educación y Ciencia sin ningún condicionamiento, ¿verdad? O sea, mucho menos condicionamiento de incluir ideología de género o cualquier otro tipo de ideología en el plan nacional, ¿verdad? De hecho, corren por caminos paralelos y no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, y por otra parte, algo que es importante y pensando en la declaración, la resolución de la Cámara de Diputados, el proceso del Plan Nacional de Transformación Educativa está parado ahora. Está parado hasta el 30 de abril, justamente por lo que mencionó Gabriel y mencionaste vos también anteriormente. Estamos en una etapa electoral que cualquier discusión se contamina con el tema político y el tema electoral. Y no es el mejor momento para discutir un plan de largo plazo de un tema tan importante como la educación. O sea, la educación es la forma que tiene nuestro país de salir adelante, de tener un desarrollo mayor y de un mejor bienestar para todos, ¿verdad? Entonces, realmente importante y necesitamos generar el máximo de los consensos para avanzar en esto. Yo creo que en general tenemos muchos más acuerdos que desacuerdos en la sociedad. Y muchas de las cuestiones a las que se teme no son reales. O sea, no hay ideología de género, ni va a haber ideología de género en el Plan Nacional de Transformación Educativa, porque no se trata de eso. Se tratan de 9 políticas concretas en donde asignar recursos para mejorar la educación. ¿Y cuáles son las políticas? Y son las que todos conocemos prácticamente. O sea, necesitamos capacitar a los docentes y necesitamos generar una carrera docente atractiva y poner exigencias mayores para ingresar a esa carrera, ¿verdad? 20.000 docentes se van a jubilar en los próximos años y estamos ante una oportunidad enorme de empezar a cambiar el cuerpo docente y de tener docentes cada vez más motivados, más capacitados. Y eso requiere recursos, entonces se asignan recursos a eso. Necesitamos reparar las escuelas. Solamente para reparar las escuelas, los daños que tienen las escuelas, los baños, actualmente necesitamos 410 millones de dólares. ¿Verdad? Si me permitís, Oscar, quiero entrar con esos detalles que son muy importantes a la vuelta de la pausa. ¿Cómo no, y Francisco? pedir también un poco de paciencia a Natalia. Iniciamos el otro bloque y queremos escuchar cuál es la posición justamente de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios respecto a la decisión de la Cámara de Diputados. Brevísima pausa. It's gonna be alright. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Ya estamos listos para ir destacando las informaciones del día, como siempre, a través de Noticias Paraguay. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Verdaderamente representa un peligro para los transeúntes estos enormes baches que ponen en riesgo la vida de las personas. Teledía de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta siempre. Estamos intentando comprender la decisión de la Cámara de Diputados que con la media sanción del proyecto de ley que intenta dejar sin vigencia la ley 6.659, que es una donación de la Unión Europea para fortalecer el sistema educativo nacional, la transformación del sistema educativo nacional, y que reiteramos, no tiene nada que ver con el Plan Nacional de Transformación Educativa. Y además, desde el año 2009, esta es la cuarta, ¿sí?,
donación de la Unión Europea y hay 10 ministros, desde Horacio Galeano Perrone hasta Nicolás Sartre, 10 ministros administrando justamente esta donación de la Unión Europea, ¿no? Es increíble, increíble lo que está pasando. Y el proyecto de ley fue presentado por varios diputados. Ustedes pueden visualizar en su pantalla justamente, vean, la cantidad de firmas, ¿no? Hay muchos diputados preocupados pro vida y pro familia, ¿no? Es increíble. El curul de los diputados se convirtió en un púlpito para dictar cátedras de moralidad, ¿no? De moralidad social. Qué increíble, ¿no? Y continúa la firma, ¿eh? Y continúa la firma. Bien, ¿cómo fue la votación realmente? ¿No? Para refrescar la memoria de ustedes. 63 diputados, entre los cuales estuvieron, yo creo que todos los que tienen representación, partidos políticos con representación parlamentaria. Pregunto, ¿dónde está la oposición? Hasta candidatos, precandidatos a la presidencia de la República votaron ahí, de la oposición, que uno esperaba que iban a ser mucho más criteriosos. Diputados que muchas veces suelen ser muy criteriosos durante el tratamiento y análisis de un proyecto de ley. 63 diputados. Uno votó por el rechazo, 14 estuvieron ausentes y no votaron 2, que conforman los 80 diputados nacionales de la que está conformada, reitero, la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la posición? Ahí tienen los nombres si quieren eventualmente saber, ¿no? ¿Quiénes fueron los 63 que están poniendo en riesgo la educación pública en Paraguay? Natalia, en la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, ¿qué posición están tomando en relación con esta decisión de la Cámara de Diputados? Bueno, desde la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios tomamos esta decisión como un acto irresponsable, imprudente y por sobre todo populista, porque de otra forma no se le encuentra el sentido a una propuesta tan descabellada. Y algo que nos sorprende y que estuvimos cuestionando también es que si alguien es diputado, se supone que debía de haber leído la Constitución Nacional, debe estar enterado de todas las leyes, saber un montón sobre su país. Pero nosotros pudimos notar que en la propuesta que habían presentado para derogar la ley 6.659/2020, argumentaron lo siguiente, que la transformación educativa incluye 3 ejes transversales: inciso A, enfoque de derecho; inciso B, enfoque de interculturalidad; e inciso C, enfoque de inclusión. Sin embargo, nosotros miramos la Constitución Nacional y encontramos que en el artículo 24 habla de la libertad religiosa y la ideológica, artículo 25 de la expresión de la personalidad, luego en el capítulo 3 de la igualdad, en el artículo 48 de la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, capítulo 4, artículo 54 habla de la protección al niño. Y entrando un poco en lo que es de la protección al niño, hablaron un montón sobre el cuidado a los niños y de la responsabilidad que tienen sobre ellos. Pero a nosotros nos pareció sumamente hipócrita hablar de eso cuando vemos a diario que hay niños en la calle buscando comida en el basurero. Hay niños que no tienen acceso a la educación, sin casa. Hay niñas de 11 años abusadas en las calles. Pero cuando les presentamos esos datos, no pegan el grito al cielo. Sin embargo, por algo prácticamente inexistente, sí armaron un escándalo a tal punto de afectar a miles de niños. Porque no puede ser que no analicemos ni un minuto. Nosotros estamos acá suponiendo algo y por nuestra suposición se puede derogar una ley que beneficia a miles de niños paraguayos, porque encontramos en lo que beneficia
1.800.000 raciones de almuerzo, merienda escolar, 75.000 kits de útiles escolares, 47.000 vouchers y textos educativos. Y en cuanto a textos educativos, sabemos la realidad de nuestro país. Y es impresionante cómo durante años y años venimos quejándonos diciendo que la educación, que el sistema educativo debería mejorar, que los docentes no están capacitados, que las escuelas se caen a pedazos. Son un montón de quejas las que se presentan a diario, pero cuando tenemos la oportunidad de cambiar por completo la educación paraguaya, venimos a sobreponer una idea fanática y también movido por varios políticos que yo creo que no tienen una buena intención, porque si tuviesen una buena intención, se pondrían a pensar un ratito más en las consecuencias de este acto y dirían, a nosotros no nos gusta esto, pero estamos dispuestos a conversar, a dialogar con todos los miembros o con todos los que integran el Plan Nacional de Transformación Educativa y llegaremos a un acuerdo para poder mejorar la educación paraguaya. Pero no. Yo, el pasado miércoles, realmente, cuando supe la decisión de la Cámara de Diputados, sentí así como una sensación de desesperanza. Y escuchar a una estudiante de secundaria, de la educación media, hacer un análisis como la que hizo Natalia Vega, me da esperanza. Y tendría que ella ocupar un curul en la Cámara de Diputados, después de haber escuchado varias intervenciones de los diputados que votaron a favor de este polémico proyecto de ley. Gabriel. Conste que los diputados tienen asesores y pagados por nosotros. Ese no es un dato menor. No es un dato menor. Están asesores en las comisiones y cada uno de los diputados tienen también nuevamente asesores pagados con nuestro dinero. No es un dato menor. ¿Por qué crees que esto, Gabriel, si bien ya señalaste en tu primera intervención, y sabemos de que efectivamente estamos en un periodo electoral, pero ¿será que la preocupación es solo captar votos como para arriesgar la posibilidad de que miles de niños puedan permanecer dentro del sistema educativo y puedan no solamente permanecer, sino materializar el derecho humano fundamental, que es el acceso a la educación y al aprendizaje, como dice nuestra Constitución Nacional? Yo creo que esto nos coloca en ese estadio de no solo de preocupación, sino de qué estamos haciendo para que lo que justamente enuncia Natalia, para hacer realidad de Paraguay el Estado Social de Derecho. Porque este es el centro de la cuestión, enunciado en la propia Constitución. Con el Estado Social de Derecho está en peligro la Declaración Universal, no la declaración, el contenido de los derechos humanos, los valores, las condiciones reales para que esos valores se cumplan. ¿Y qué significa eso? La dignidad del ser humano. Paraguay tiene más de 2 millones de habitantes en situación de pobreza. Para poder modificar la situación social y económica de lo mismo, se requiere la presencia del Estado. Para que el Estado tenga presencia, el Estado debe tener recursos. ¿Esos recursos de dónde van a provenir? Y tendrá que provenir de la modificación del régimen tributario. Entonces, se coloca temas como esta sobre supuestos, sobre lo inexistente, como la ideología de género. Puede tener perspectiva, no hay ideología de género. Pero se aprovecha algo que creo que todavía lo seguimos arrastrando, la herencia de esa cultura autoritaria, dictatorial en la cual se desarrolló 35 años el Paraguay, con la dictadura de Stroessner,
esa consecuencia no se pudo en demasía disminuir y ahora lo que ocurre es la emergencia de nuevo de filofascistas. Porque esto es filofascismo. ¿Qué quiere decir eso? Son los antiderechos. Porque si potenciamos el Estado Social de Derecho, necesariamente estamos proyectando la igualdad. Necesariamente estamos teniendo como línea rectora los derechos. No los privilegios, no la exclusión, no la discriminación. Entonces, ¿qué pretenden? Y esta no es una generación de aquí solamente. ¿Qué pretenden los antiderechos? Desde ciertas doctrinas de la fe, o entendida como tal, y manipulada por ciertos sectores evangélicos, pretenden distraer la atención, cambiarnos de foco, centrarnos en eso, mientras el Estado paraguayo está siendo en extremo absorbido por estamentos y elementos de la narcopolítica. Epa, eso no es una cuestión menor lo que está señalando sin lugar a dudas Gabriel. ¿Cómo se traduce todo esto que plantea Gabriel en términos de números? Y vamos a ver en la siguiente placa, para que pueda explicarnos Óscar justamente. ¿Sabes qué está en riesgo con la derogación de los fondos de la Unión Europea? 75.000 kits de útiles escolares. Los kits componen los cuadernos, lápices, reglas, bolígrafos, calculadoras. 1.800.000 raciones del almuerzo, merienda escolar. También ya hacía referencia a esto justamente Natalia en su intervención. Vamos a ver si estas estimaciones realmente son así conforme a los cálculos que tiene el Ministerio. Textos educativos, 2 libros, el de matemática y lengua castellana para todos los estudiantes del primer grado, educación escolar básica, hasta el tercer año de la media. Digo bien, matemática. Pluralizar, dice la Real Academia Española que sería un error. 47.000 vouchers para bachilleratos técnicos para la adquisición de materiales pedagógicos. Estas estimaciones reflejan lo que también el Ministerio tiene calculado con lo que representaría la suspensión de la vigencia de la Ley 6.659, Óscar. Esas estimaciones son el impacto para este año, ¿verdad? Los 8 millones de euros que se van a recibir este año es lo que estaba registrado ahí. Pero además, obviamente, la derogación de esta ley afecta a los 8 millones de euros también del año que viene, ¿verdad? Del 2023. Exactamente. O sea, son unos 100.000 millones de guaraníes más o menos en los que vamos a dejar de recibir y con eso financiaríamos el doble más o menos de lo que está en esta placa, que es lo que los 8 millones que estamos por recibir ahora en estos días justamente, ¿verdad? Entonces, 3.600.000 raciones serían las que se verían afectadas. Porque ¿qué es lo que va a pasar si nosotros nos recibimos ahora los 8 millones de euros? Nosotros, el presupuesto de este año está para pagar gastos que ya se hicieron durante este año. O sea, básicamente la merienda escolar, el almuerzo escolar que ya se sirvió durante este año. Ya está comprometido, digamos, esos fondos. Exactamente, útiles escolares de este año. ¿Por qué? Porque siempre viene a fin de año y siempre se ejecuta de esta manera. Cuando llegan los recursos, uno salda las deudas de todo el año. Entonces, si eso no llega, lo que va a pasar es que esto se va a transferir el pago a los primeros meses del año que viene y eso ya va a consumir presupuesto del año que viene. Entonces, el impacto real va a ser sobre el presupuesto del año que viene porque vamos a utilizar de fuente 10, que también tenemos para estos rubros, y vamos a tener que recuperar lo de este año y lo del año que viene de alguna otra forma, y no es tan fácil en una situación fiscal bastante delicada del Estado, ¿verdad? O sea, donde estamos tratando de reducir el déficit público. Por eso yo decía, solamente en infraestructura necesitamos 410 millones de dólares para reparar las escuelas nomás que están dañadas o con problemas, los baños que están con problemas. Y entonces necesitamos buscar de todos los lados que podamos recursos para poner nuestra educación en una mejor situación. Según el diagnóstico, Paraguay necesita triplicar su inversión en educación para estar al nivel de la región nomás, o sea, para invertir más o menos lo mismo que invierten nuestros vecinos, que tampoco están
en la mejor posición con relación a los mejores países del mundo en términos de educación, ¿verdad? Entonces, estamos muy lejos de los recursos que necesitamos y nosotros deberíamos estar preocupados ahora de ver de dónde vamos a sacar esos 2.000 millones de dólares anuales más y no recortar nada. O sea, realmente deberíamos estar negociando con la Unión Europea a ver si es factible que nos dé más recursos, teniendo en cuenta que nosotros vamos a poner también una porción más grande de los recursos y están en juego los 8 millones de este año, los 8 millones del año que viene, pero también todos los futuros que se pensaba ir negociando con ellos, porque esto viene desde el año 2009, ¿verdad? Desde el año 2009 que nos apoyan y esperamos que nos sigan apoyando en el futuro, ¿verdad? Después de esto, obviamente que va a ser complicado si se llega a derogar la ley. Yo creo que en el Senado no va a pasar al Senado y el presidente de la República también ya claramente dijo que vetaría la ley si llega a pasar el Senado, ¿verdad? Entonces espero que haya más cordura de parte de los senadores y que podamos realmente seguir trabajando como estamos trabajando y pensar en una mejor educación que necesitamos para nuestro país. ¿Cómo afectaría si eventualmente se sanciona y se promulga la ley, Francisca, sobre todo en las instituciones públicas? Quiero tomar algo que anteriormente diste unos datos cuando decías que la educación se financia por el FEI, parte de la educación. Y refutar un poco a todos esos diputados que votaron sin saber lo que votaron. ¿Y por qué digo con propiedad sin saber? Porque en el año 2017, a través de la CONACYT, se hizo una investigación científica de el rol de las asociaciones de cooperación escolar dentro del sistema educativo, donde el resultado fue que 10 millones de dólares anuales ingresa a la ciudadanía toda, la sociedad toda organizada en cooperadoras escolares, con ese trabajo voluntario al Estado paraguayo. Todos esos datos que daba el doctor, todos esos datos que vemos, dentro de esos datos no está estos montos que mensualmente y anualmente se trabaja en cada escuela. Esos diputados... A través de las cooperadoras escolares. A través de las cooperadoras escolares. Liderada por los padres. Lideradas por los padres. Esos diputados y muchos de los que hoy se candidatan, donde evocan cada segundo la educación, ni saben de lo que hablan porque no se sientan o no se encontraron con esa comunidad educativa que sabe lo que se vive y cuánto cuesta cada escuela. Se necesita preguntar o les pregunto a estos candidatables y a estos diputados que hoy dicen representarnos, pero que definitivamente no es así. ¿Cuánto cuesta una escuela pública paraguaya? ¿Cuánto cuesta las 10.000 y más y las 8.000 y más y todas juntas? Necesitamos mayor presupuesto. Ni, como dice un padre de familia, ni por ejemplo nos está hablando de estos montos que debería de incluir en la discusión. ¿Hasta cuándo más vamos a cargar ese canasto pesado en donde la sociedad toda se organiza para poder tener una educación o por lo menos cumplir con esa responsabilidad que nos manda la ley a los padres de familia de tener nuestros hijos matriculados dentro del sistema educativo? Y que ese sistema educativo todavía es deficiente. El producto, hoy empezaba diciendo de que hoy la discusión afuera en las calles los padres es por fin terminó el año escolar. Porque son demasiados factores en donde en realidad no es una alegría estar dentro del sistema educativo, donde realmente necesitamos que nos ofrezcan enseñanza, aprendizaje y que el producto sea ciudadanos pensantes. Entonces, por eso decía que la educación es cara y hoy se están organizando los padres para el cobro de las cuotas sociales y no de la matriculación. Eso voy aprovechando aclarar un poco, porque la matriculación es directa, no tiene costo. Pero ¿qué hacemos los padres? Hoy los centros educativos, las escuelas, se convirtieron en centros de recaudación por la falta de presupuesto, de mayor presupuesto. Nos organizamos y hoy cobramos cuotas sociales porque la ley a través del Código Civil nos habilita, aclarando ya para todo lo que se viene el tema de la gratuidad.
Porque si eso no lo hacemos los padres, entonces no tenemos mantenimiento de sanitario, mantenimiento de silla, mantenimiento de pizarra, mantenimiento de toda la vida. O sea, cuando decís que la educación es cara, Francisca, la educación pública es cara. La educación pública es cara y no es un derecho, sigue siendo un privilegio. Y eso deben de entender los que se dicen representantes de un país democrático, y de eso me quiero agarrar lo siguiente. Lo que hoy se está instalando por algunos líderes religiosos, por algunos líderes religiosos, y por otros que se dejan guiar por sus emociones y por su fanatismo, para nosotros en la Federación es grave. ¿Por qué? Porque hoy día, si no estás en un grupo llamado Pro Vida y Pro Familia, si no pensás igual y si no estás de acuerdo con ese pensamiento, esa línea, o sos comunista, o sos feminista, o sos izquierdista, pero no sos paraguayo y no defendés la vida y no sos familia. Sobre eso quiero volver a la vuelta de la pausa, a ver qué solución hay a este hecho, sin lugar a dudas, hecho cuyo futuro es poco prometedor. ¿Qué pasará en el año lectivo escolar 2023 si la Cámara de Senadores sancionara la ley? ¿Cuáles son las alternativas que hay? ¿Qué se puede hacer ahora? Porque lo de diputados ya no se puede revertir, eso ya está. De eso hablamos a la vuelta de la pausa, de las soluciones posibles. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Ya estamos listos para ir destacando las informaciones del día, como siempre, a través de Noticias Paraguay. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Verdaderamente representa un peligro para los transeúntes estos enormes baches que ponen en riesgo la vida de las personas. Teledía de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta siempre. ¿Hay alguna solución a lo que decidió diputados? ¿Qué piensan hacer ahora, Natalia, como Federación de Estudiantes Secundarios? Nosotros como estudiantes actualmente estamos analizando la posibilidad de posicionarnos con otros gremios estudiantiles porque esto no podemos dejar así. Es impresionante la desinformación que existe y también las malas decisiones que toman nuestros representantes. Utilizan la democracia de una mala forma y ni siquiera analizan qué es lo que van a presentar porque, como dije hace rato en la primera intervención, presentan argumentos sobre enfoque de derecho, interculturalidad, inclusión, cuando todo eso siempre estuvo en nuestra Constitución Nacional y nunca pasó nada. Entonces, es erróneo decir que el Plan Nacional de Transformación Educativa o la Ley 6.659/20 es inconstitucional cuando todo lo tenemos en la Constitución Nacional. Gabriel, ¿qué piensa hacer la OTET auténtica? Y si nos da nuestra energía, hasta vamos a hacer una campaña para que no se les vote a estos parlamentarios si están como candidatos a ser reelectos. Se asume como un desafío la necesidad de entrar al debate por una verdadera transformación educativa. Eso es imprescindible, es necesario y lo tenemos que hacer. Valorizar y revalorizar aún más la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Estado Social de Derecho, e invitar a todos y a todas a ser parte de la movilización el próximo 10 de diciembre, 74 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Oscar, ¿qué espera el MEC? Nosotros vamos a seguir conversando con todos los senadores que podamos conversar, tratar de explicarles cuál es la realidad, que esto no tiene nada que ver con el Plan Nacional de Transformación Educativa, que el Plan Nacional de Transformación Educativa está parado actualmente justamente
para pasar esta etapa electoral que está contaminando cualquier discusión y tratar de transmitir que la educación es tan importante que tenemos que trabajar todo lo que haya que trabajar para generar un consenso amplio y avanzar. Tenemos más acuerdos que desacuerdos, tenemos que insistir en esos acuerdos, focalizarnos en esos acuerdos, ponernos de acuerdo, cambiar lo que haya que cambiar después del 30 de abril en el Plan Nacional de Transformación Educativa y avanzar. ¿Qué esperan ustedes, Francisca? Un Ministerio de Educación más cercano a las familias, a los padres de familia, que somos los verdaderos artífices y los protagonistas con los hijos y toda la comunidad, el continuar el diálogo, y nosotros vamos a seguir insistiendo para que ese diálogo sea cada vez más cercano y que las asociaciones de cooperación escolar se posicionen, porque realmente dentro de todo este proceso de diálogo y de ñemonguetá para una transformación educativa, eso es lo que faltó, nosotros lo hemos expresado. Hemos solicitado que se reúnan con los representantes legítimos, que somos los padres de familia instalados en todas las instituciones educativas del país. De hecho, la Federación no es vocera del MEC, no es vocera de transformación educativa. Somos conscientes que necesitamos conversar todos de una reforma real donde se garantice y garanticemos cada uno al otro el derecho de todos, sin negarnos al otro, porque eso es lo que realmente al Paraguay le siguen truncando, el creer de que mi derecho es más que los demás. Bien, agradezco a los 4 invitados por colaborar con nosotros hoy en el análisis. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Buenos días, Paraguay. Videos que fueron filtrados a la prensa muestran a Carmen Villalba, reclusa del Buen Pastor, una de las fundadoras del EPP, arengando al resto de la población penitenciaria. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días, Paraguay. Aquí haciendo un recorrido por toda esta comunidad, compañeros, teniendo en cuenta el dato que supuestamente los restos de Oscar Denis podrían estar enterrados en esta zona del país. Lunes a viernes, después de la misa, NPI nos conecta siempre. Si la educación es una tarea central en la configuración de un país, el tipo de país que queremos, la convivencia que queremos, es lo que de hecho determina qué hacemos con la educación como país, evidentemente que la decisión de la Cámara de Diputados, el mensaje en esa decisión de haber otorgado media sanción para suspender la vigencia de la ley de donación de la Unión Europea para fortalecer el sistema educativo paraguayo en una de sus grandes debilidades que tiene que ver con el financiamiento, es un acto como mínimo irracional. En estos casos es donde debemos ejercer ciudadanía, porque si no hay una apuesta por la educación, no es posible ningún cambio en el Paraguay. No hay futuro sin educación. No hay transformación en la sociedad que no pase por la educación. Esperamos desde Visión País que la Cámara de Senadores actúe con prudencia y pueda reorientar este proyecto de ley. Y reorientar este proyecto de ley no es otra cosa que rechazar lo que envía la Cámara de Diputados. Es la única manera en este momento de enmendarse la clase política paraguaya como representación genuina y legítima de la ciudadanía paraguaya. Nunca hemos asistido a un hecho tan insensible desde el punto de vista social por parte de la clase política, como fue la actitud y la decisión de la Cámara de Diputados. Estemos atentos como ciudadanos. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP.
Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.